Y hoy estamos iniciando una nueva serie. Estamos iniciando una nueva serie en donde estaremos estudiando juntos y viendo el significativo de tres regalos que se le entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos en el libro de Mateo, viendo en el capítulo 2 la historia de cómo llegaron unos hombres sabios hacia nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esta historia porque me recuerda mucho de niño y me recuerda de mis tiempos navideños y como niño siempre tenía el anhelo y el expectativo de un regalo. Tanto era ese anhelo de esos regalos que íbamos a recibir o que iba a recibir yo, que muchas veces yo llegaba a casa durante el mes de diciembre y mientras que mis papás estaban fuera, yo empezaba a voltear toda la casa tratando de encontrar qué es lo que qué es lo que me van a regalar. Nunca me pude esperar hasta el 25 o el 24 por la noche. Y me acuerdo una vez, de hecho, ya casi ya casi joven, ya estaba en la secundaria, llegué a casa y pude encontrar unos zapatos que me compraron de Navidad. Los saqué, bueno, le quité el tape, lo abrí, me los puse, los utilicé todo el día porque ellos estaban afuera. Y luego los puse de nuevo en la caja, los envolví de nuevo así como que nada hubiera pasado. Y luego en el día de Navidad lo abro. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Muchas gracias y besos y abrazos. Hijos, niños, no les estoy diciendo que deberían hacer esto. Solo les estoy dando mi experiencia. ¿Por qué? Porque tenía una gran expectativa de lo que mis papás me estaban regalando ese año. Otro año me acuerdo llegar a la casa y tendría, no sé, 5 años esta vez, corriendo de la casa de mis tíos porque nos reuníamos con ellos y luego llegábamos a la casa y abríamos todos los regalos. Me acuerdo que entré corriendo, pasé por la cocina y como no teníamos una chimenea, dije, abrí abajo de donde estaba el lavabo de la cocina y lo abro porque digo, pues si viene Santa Claus tiene que llegar por aquí porque no tenemos chimenea. Y luego fui corriendo al árbol de Navidad y voy viendo una bicicleta. ¡Wow! Y estaba muy emocionado. Pero la razón por la cual yo llegaba buscando es por una expectativa que tenía. La razón por la cual llegaba con tanta emoción fue por la expectativa que tenía yo de las cosas que me iban a regalar de niño y de joven, aún de adulto. Pobre Daisy, yo estoy busque y busque qué me compró, qué me vas a dar, porque así soy, no me puedo esperar, no sé por qué. Pero hoy lo que vamos a ver es que de igual manera, así como nosotros llegamos a estos tiempos o teníamos estos días y estas emociones de niños o de jóvenes, nos tenemos que recordar de qué causaba esa expectativa y emoción en nosotros durante estos tiempos. Porque lo que vamos a ver es que en esta historia vamos a ver unos hombres sabios del oriente que ni eran de Judea ni eran de Israel y ellos vienen por un largo camino buscando a algo, buscando el mejor regalo que había llegado a esta tierra y a este mundo, quien era nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos deberíamos seguir con esta expectativa y tener esta emoción en cuanto nosotros llegamos a entender la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio. Porque muchas veces llegamos al conocimiento y tenemos una gran emoción y pasión para Dios, pero muchas veces con el tiempo, con las preocupaciones de la vida, del mundo, muchas veces esa pasión, esa emoción y expectativa se empieza ¿cómo podemos decir? Enfriar en nosotros. Pero la verdad es que siempre deberíamos tener eso, porque Dios nos ha dado un regalo que es para siempre y por causa de ello, esa expectativa siempre debería seguir en nosotros, porque no terminó con la primera venida, sino el propósito de las celebraciones de Navidad en la iglesia es recordar que había llegado, pero siempre, siempre es ver hacia la segunda venida
de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la expectativa, emoción y pasión del cristiano no muere, no se enfría. ¿Por qué? Porque siempre deberíamos estar viendo hacia lo que va a suceder. Entonces, vamos a llegar a Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2, y vamos a iniciar la historia en estos versículos. Si están aquí por primera vez o nuevos, no tienen Biblia, pueden seguir con nosotros. Aquí atrás en la pantalla tendremos los versículos, pero aquellos que son de casa, pues tienen sus Biblias. Vamos a abrirlos, vamos a escuchar esas páginas. No, hombre, alguien hizo. Ok, vamos a Mateo 2, 1 al 2, y dice esto: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Lo hemos venido a adorar. ¿Cuántas personas llegaron a buscar a Jesús? ¿Cuántos reyes, hombres sabios fueron? ¿Dónde dice eso? No nos dice cuántos. Lo único que sabemos es que eran hombres sabios del oriente. Y ellos habían llegado a escuchar de que alguien había llegado, alguien había nacido. De hecho, ellos le ponen como el rey de los judíos. Pero la pregunta verdadera para nosotros es ¿por qué fue que unos hombres del oriente, y se espera o se dice o se cree por muchas personas que estudian la historia o los teólogos, dicen que estas personas llegaron del reino de Persia? Pero ¿qué tiene que ver un reino de Persia con un rey de los judíos que había nacido? Todas estas son preguntas que uno se puede hacer durante cuando uno está leyendo estos libros. Pero los hombres sabios sabemos, y se espera que estos hombres sabios eran de Persia, y para los de Persia, los hombres sabios eran como los levitas para los judíos. Si ustedes están familiarizados con la historia de los judíos o de Israel, uno sabe que el levita era la persona que tenía que estar presente para hacer sacrificios hacia Dios. Igual los hombres sabios de Persia habían llegado a tener ese tipo de lugar para el reino y el rey de Persia, en cuanto que si ellos estaban haciendo sacrificios a sus dioses, pues los únicos que podían oficiar eso eran los hombres sabios. Estos eran expertos en la filosofía, eran expertos en la medicina, en las ciencias naturales, y adivinadores de sueños para aquellos que los estaba teniendo. Eran hombres sabios con mucho deseo de seguir aprendiendo y siempre en la búsqueda de la sabiduría y el entendimiento. Pero de nuevo, estos son unos hombres del oriente, no de Israel, no de Jerusalén, no de Judea, no de la gente de Dios o el pueblo de Dios, sino eran de otra nación, de otro país, de otro reino, y aún su reino, el reino de ellos, servían a otros dioses. Y ellos venían siguiendo una estrella. Ellos dicen: nosotros hemos visto una estrella, la estrella de él. Entonces, lo que se le tuvo que explicar a estos sabios por medio de alguien o por algo, no nos dice exactamente aquí cómo llegaron a escuchar esto, pero ellos llegaron a entender y escuchar que el rey de los judíos había nacido, y esa estrella que ellos estaban viendo los estaban guiando. Y muchos piensan que durante este tiempo llegamos a como el 5 AC, el año 5 AC, que los planetas de Saturno y Júpiter se alinearon, y en cuanto se alinearon, causaron un fenómeno en todo lo que es el cielo, de una estrella enorme. Pero esa es una manera de tratar de explicar la estrella que ellos estaban viendo.
El problema con esa explicación es que vamos a ver que durante esta historia, esta estrella los está llevando a un lugar específico y cuando llegan a ese lugar tienen que ir a otro lugar y esa estrella los sigue llevando. Es decir, que no fue algo científico que pasó, no fue algo natural que pasó, sino fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. Me encanta lo que dice un pastor, James Montgomery Boyce, sobre esa estrella. Él dice, sin embargo, lo más probable es que la estrella fuera un fenómeno milagroso, posiblemente una aparición de la gloria Shekinah, de la Shekinah gloria, que había acompañado al pueblo de Israel durante su tiempo en el desierto, simbolizando la presencia de Dios con ellos. Solo algo como la Shekinah podría haber guiado a los magos a través del desierto hasta Jerusalén y reaparecer después de su encuentro con el rey Herodes, guiarlos a Belén y luego detenerse en el lugar donde estaba el niño Jesús. Porque eso va a ser la historia. La historia no es que una estrella los llevó hacia un lugar y ya. La historia es que vamos a ver que ellos llegan a Jerusalén y después lo lleva a otro lugar, a otra ciudad, pero también esa misma estrella está sobre la casa donde está Jesucristo y ellos llegan por fin a estar donde está Él. Fue la única guianza que ellos tenían para poder llegar hacia nuestro Señor Jesucristo. Y el rey de los judíos, ¿por qué están diciendo ellos el rey de los judíos? Pues hay diferentes explicaciones por lo cual, y les voy a dar tres cosas que vi históricamente que están escritos, porque durante este tiempo se esperaba en el mundo un rey o unos reyes que iban a llegar a gobernar todo el mundo y iban a poder traer paz, iban a poder gobernar sobre todos, y la esperanza o la expectativa era que estos reyes iban a llegar del pueblo de Judea, iba a ser judío. Uno de ellos, Suetonio, dice: se había extendido por todo el oriente una creencia antigua y establecida de que en aquella época estaba destinado que hombres venidos de Judea gobernarán el mundo. Esto era una creencia en el mundo, era algo en general que muchas diferentes naciones, pueblos ya estaban pensando y esperando. Tácito dice, y él habla de la misma creencia, de que había una firme persuasión de que en ese mismo momento Oriente se volviera poderoso y los gobernantes provenientes de Judea adquirían un imperio universal. Son expectativas que ya había en el mundo. Los judíos tenían la creencia de que en aquel tiempo uno de su país debería convertirse en gobernador de la tierra habitable. Es decir, que en el mundo ya había una expectativa de alguien que iba a llegar y iba a poder gobernar. Era de otros países, así también como los judíos. Puede ser que cuando les llega el mensaje a los magos que había llegado este rey o este príncipe que iba a reinar sobre el mundo, ellos llegaron a tener mucha emoción porque profecías se estaban cumpliendo. Lo que ellos creían ya se estaba cumpliendo. Uno puede ver en el libro de los Hechos cuando Pablo está hablando con los sabios de Atenas. Él habla con ellos y él les dice: ¿quién es decir que el Dios que ustedes, de los dioses quien ustedes han estado hablando, no ha llegado en la persona de Jesucristo? Es decir, que ustedes piensan en todos estos dioses, pero la verdad es solo hay un Dios y un hijo de un Dios, quien es Jesucristo. Quizás otros países estaban escuchando cosas, no podían percibir porque no eran de Israel y no eran del pueblo de Dios, no tenían la palabra de Dios, pero se estaba escuchando por allá los rumores que había llegar un rey quien en general iba a gobernar sobre todos
los países, sobre todo toda la tierra habitable. Es por eso que ellos, cuando escuchan eso, puede ser que ellos llegaron con tanta expectativa de hacer un largo camino de Persia hacia Jerusalén para poder ver a este niño que había nacido, quien para ellos era el rey de los judíos. Un judío no dijo eso, sino ellos lo dijeron. Ahora, para nosotros, cuando vemos este tipo de expectativa que ellos tienen, nosotros ahora tenemos la verdad revelada para nosotros. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Nosotros sabemos quién es Dios el Padre. Nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Pero quizás para nosotros este ejemplo de los hombres sabios, de los magos, es un buen ejemplo para nosotros de poder llegar a decir: estoy yo en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la verdad. Sigo yo en un camino donde tengo un corazón emocionado, con mucha expectativa de seguir creciendo en mi creencia, de seguir creciendo en mi madurez espiritual. O he llegado a un punto donde estoy en medio camino y ya como que ya, no, Dios, esa estrella está muy a lo lejos. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Porque la verdad debería ser que nosotros deberíamos estar dispuestos a rumbar un gran, largo camino hasta seguir llegando a la madurez y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cada día en nuestras vidas. Y esto no es solo un camino comunitario de iglesia, porque así muchos lo vivimos y solo utilizamos el domingo de la manera de poder seguir creciendo, sino todo el día, todos los días y todo el día debería ser un momento y una oportunidad de seguir creciendo en ese anhelo, en ese deseo de poder llegar a conocer más y más a Jesús. ¿Qué cosa que de unos hombres sabios, unos hombres magos, nosotros podemos aprender algo de ellos, de su actitud, de su determinación y de su manera de poder seguir buscando lo que es verdad? Pero como creyente, para nosotros también, ya teniendo toda la revelación, deberíamos tener mucho más emoción, expectativa, pasión, motivo para seguir creciendo en Él. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Ojalá que esta temporada podamos seguir creciendo en eso. Seguimos en la historia. Vamos a Mateo 2, 3 al 6. Dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué significa la palabra turbó? ¿Es algo bueno? No, no, ¿verdad? Es como que, ¿qué está pasando? ¿Sí? Se turbó. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judea, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá el gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. So, llegan los hombres sabios, los magos, a Jerusalén. Ellos están buscando. Ya nació el rey de los judíos, ¿dónde está? Ya nació el rey de los judíos, ¿dónde está? En cuanto lo escucha el rey Herodes, él se turba junto con Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén ahí era el centro religioso de los judíos. Vamos a decir que era el centro de la religión de los judíos. Y en Jerusalén tenían los sacerdotes principales, tenían los escribas, tenían líderes quien estaban dirigiendo a la gente en su religión. Tenemos dos problemas. Uno, tenemos un rey que está reinando y él está escuchando que ha nacido otro rey. Esta semana pasada estuve leyendo, por medio del estudio bíblico que estoy llevando en el día, estuve leyendo la historia del rey Saúl y el rey David. Y en cuanto Saúl reconoce quién es David y que Dios ha hecho por David y le ha quitado el reino a él, Saúl, el rey de Israel, empieza a tratar de matar a David, porque eso es lo que hacía uno. Y Herodes no era ningún diferente. Aunque
Herodes se le había dado el nombre Herodes el Grande o el Bueno, porque sí era misericordioso, era bondadoso, era un buen constructor. Herodes fue la persona que reconstruyó el templo de Jerusalén. Él era un hombre grande en esos días, en ese tiempo, pero él tenía una falla enorme. Herodes tenía un gran celos por su título, un gran celos por su reino. Porque Herodes primero, él inició su vida o su reino como líder, como el gobernador, que en el 47 AC se le fue dado el título gobernador de esa área. Pero en el 40 AC se le entrega el título de rey de esa área, de esa región. Y Herodes tuvo el problema el problema de celos por de su título, de su reino, que en cuanto él sabía que alguien fue, o él pensaba, podía percibir que alguien estaba tratando de quitarle el poder de su reino, él inmediatamente los eliminaba. Tanto fue este celos en él que él estuvo dispuesto a matar a su esposa, a la mamá de su esposa y fíjense, 3 de sus hijos. De hecho, por causa de ello está escrito que es más seguro ser un cerdo de Herodes que un hijo. Porque en cuanto él reconocía que alguien estaba tratando de quitarle el reino, los mataba, siendo esposa, suegra, pobres suegras, y sus hijos, hasta sus hijos. Recuerden que llegué hasta los hijos, los esposos van a salir, ya te dije de la suegra. No, los hijos. Herodes tuvo el problema del gran celos y vamos a ver cómo eso lo afecta, porque él se turbó junto con los líderes de Jerusalén, estaban molestos, porque si ya había llegado el Mesías y ya había llegado el rey, él le iba a causar problemas a esas dos personas o gentes. Es por eso que hay una diferencia entre cómo los magos y los sabios están buscando con gran anhelo y Herodes y los líderes religiosos están como que no nos gusta esto. Seguimos, Mateo 2, 7 al 8. Dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Me encanta porque él ahora está cambiando su actitud por causa de seguir viendo de dónde está. Ahora, es importante reconocer que lo que Herodes hizo era determinar cuándo vieron ustedes la estrella, cuándo nació este niño. Porque si ustedes conocen la historia después, saben que en unos versículos después de esta historia se ve que Herodes manda a matar a todos los niños de la región de 2 años para abajo. Él había determinado el tiempo del nacimiento del niño. Y él diciéndole a ellos y tratando de confundirlos y ¿cuál es la palabra? Lo está engañando. Les dice, vayan, busquen y cuando lo encuentren vengan conmigo y me dicen. Y ellos se fueron. Los sacerdotes, los fariseos y Herodes fueron los que le dieron en la ciudad de donde ellos iban a encontrar el niño Jesús. Pero ¿por qué la estrella los lleva a Jerusalén? ¿Por qué los llevó a Jerusalén? Acuerden que era importante anunciar el nacimiento y la llegada del Mesías. Era importante para Dios que esa noticias llegase hacia Jerusalén. De hecho, parte de la historia de Jesús y la profecía es que Dios el Padre los iba a sacar a su hijo de Egipto. Sin este momento nunca hubo necesidad de que Jesús y su familia se fueran a Egipto. Pero Dios tenía ya todo puesto. Él ya había dicho, había determinado y como soberano todo estaba funcionando como Él había mandado a funcionar. Seguimos leyendo, vamos a Mateo 2, 9 al 10 y 11 al 12. Aquí es donde vemos cómo llegaron y qué hicieron. Dice, después de oír al rey, los sabios se fueron
y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. 11 al 12 dice: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Ellos buscaron y buscaron y buscaron, y por fin llegan a la casa. Y me encanta porque dice que se regocijaron con mucha alegría, sin saber que iba a ser Jesucristo, sin entender toda la verdad, sin tener toda la revelación. Estos hombres sabios se regocijaron con gran alegría, con gran alegría, al ver al niño, a ver a Jesucristo con su mamá María, a ver que el niño había nacido así como ellos habían pensado. Llegaron por causa de la estrella y la dirección de Dios. Pero al llegar, interesantemente, ellos le entregan 3 obsequios, regalos. El primero es oro, el segundo incienso y la tercera mirra. Pero ¿qué significancia tienen cada uno de estos regalos, obsequios? Pues hoy nos enfocamos en la última, la mirra, porque mirra fue un regalo que se le entregó a Jesucristo. Pero mirra es algo que se utilizaba para preparar el cuerpo del muerto. Mirra fue algo que se utilizaba en esos tiempos para preparar el cuerpo, para poder enterrarlo. Quizás cuando vemos esta historia, ya desde su niñez, Jesucristo ya estaba, y sabemos que ya estaba tenía el destino de llegar hacia la cruz. Y el regalo de estos hombres sabios, ellos ni sabiendo lo que estaban haciendo, estaba ya apuntando hacia ese momento en cuanto Jesucristo se iba a entregar y iba a dar su vida y iba a morir por nosotros. Porque la verdad es que cuando llegó Jesucristo, Él llegó a dar su vida por el nuestro y darnos la vida que Él tenía para siempre. Pero ese fue el destino. Uno puede pensar, pues es muy fácil porque Él es Dios y Él vino a hacerlo. Pero la Biblia nos dice que Él era básica 100% hombre y 100% Dios a la misma vez. Él sintió, él tuvo su momento en el Getsemaní donde tuvo mucha ansiedad porque él sabía que la separación de Dios sobre la cruz venía y era algo muy grande, algo muy severo. Pero en este momento vemos la mirra. En Juan capítulo 19 versículos 30 al 40 dice: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como el costumbre sepultar entre los judíos. Aquí se ve el momento cuando Jesucristo muere, lo bajan de la cruz, el poder preparar su cuerpo, ser de nuevo, se presenta mirra. Y quizás durante este tiempo, si alguien te daba de regalo mirra, pudiera ser algo como que ¿qué es esto? ¿Por qué nos estás dando esto? Quizás le dieron tanto oro que María ni se preocupó de la mirra. Dijo: no me importa eso, nomás me importa el oro. O José dijo: no, pues mujer, ya le trajeron oro, estamos bien. Y no se enfocaron en la mirra. Pero Jesucristo, aún llegando, ya sabía. Él tenía como su destino, por la voluntad del Padre, el poder morir. Y de hecho la Biblia nos dice que Jesucristo aprendió la obediencia por medio del sufrimiento hacia la cruz, hacia la muerte.
Isaías 53, 4 a 5 habla de esto. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nosotros o con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cuyó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ese era el destino. Isaías escribió esto muchos años antes de que había llegado Jesucristo. Era el camino del Mesías, el destino del Mesías. ¿Por qué? Les voy a explicar. Y aquí va el evangelio. El hombre por muchos años había tratado de estar bien con Dios solo por medio de la ley. Y lo único que pudieron hacer es reconocer que no había manera de estar bien con Dios. Por sí mismo era imposible, porque en nosotros solo nace el pecado. Entonces tuvo que llegar alguien a poder vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, para hacerse el sacrificio necesario para pagar por nuestros pecados. En el libro de Romanos se habla como la redención en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque hubo un pago que se pagó por nuestros pecados. El pago fue la muerte espiritual. Jesucristo tuvo que morir sobre la cruz para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Sin su muerte sobre la cruz no hay vida eterna. Y Él muere sobre la cruz. Él toma nuestros pecados, toma el pago de Dios. La ira de Dios cayó sobre Él. Tú y yo, que hemos llegado a la creencia en Jesús, somos salvos de la ira de Dios sobre el pecado. Pero Jesucristo llegó y fue ese sacrificio, y tuvo que dar su vida hasta la muerte para que tú y yo no tuviéramos que morir y no tuviéramos que enfrentar no la muerte física, porque todos los vamos a enfrentar, sino la muerte espiritual. Su muerte por tu vida fue necesario, y ya esta especie, este regalo, ya apuntaba hacia ese momento. Si estás aquí y has intentado tú de llegar a estar bien con Dios, y lo que todos anhelamos es tener la vida eterna, y has tratado de hacerlo por medio de tus obras, y has tratado de hacerlo por medio de la religión, y has tratado de poner tu fe en otras cosas, en otras personas a quien oras, o a quien sirves, o a quien adoras, o en ti mismo, todos nosotros tenemos que llegar a reconocer que no hay ninguna otra manera sino solo la fe en Jesús, porque solo Él dio su vida por ti y por mí. Y este regalo nos lleva hacia ese momento. ¿Y qué debería ser la respuesta del creyente cuando uno llega a este conocimiento? El punto del sermón es esto: debido a que Jesús dio el don del sacrificio, le ofreceré mi adoración. En otras palabras, como Él dio el regalo de su sacrificio, nuestra respuesta siempre debería ser adoración hacia Él. Y no estoy hablando de canto, hermanos, estoy hablando de nuestro vivir, nuestro corazón, nuestro anhelo, como había mencionado anteriormente, nuestro anhelo de seguir creciendo en Él. Si Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti, deberíamos nosotros dar toda nuestra vida a conocerlo más a Él. Ese es el destino del creyente. El de Jesús era morir sobre la cruz y tomar la muerte espiritual. El del creyente es tener la vida eterna y vivir por Él, anhelando a Él más que cualquier otra cosa. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cómo es tu adoración hacia Él? Quizás no tienes oro, no tienes mirra, no tienes incienso, pero lo que sí tenemos es un sacrificio de una vida de adoración, así como nos dice Romanos capítulo 12. Y eso puede ser un incienso hacia Dios, un olor fragante. Hoy estamos celebrando comunión juntos, y así como estamos viendo esta historia y la primera venida de Jesucristo, en comunión hoy lo que quiero hacer es establecer en nosotros
una vez más, de nuevo, recordar que el anhelo más grande del creyente debería ser ver a nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Y quiero que tomes un momento ahí donde estás, y en un momento de silencio les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas o su rostro y que piensen, háganse la pregunta y sean muy honestos con sí mismos. ¿Cuál es tu más gran anhelo? ¿Cuál anhelo tienes tú en tu vida que es más grande que todos? Y ya que tengas la respuesta, si es algo más que Jesús y verlo a Él, vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle a Dios que Él pueda darnos ese anhelo a cada uno de nosotros. Tomen ese momento.